Hola, ejercicio número 8. Vamos a estudiar la continuidad y las asíntotas de esa función definida a trozos y luego nos piden la derivabilidad, estudiemos la derivabilidad y que calculemos la derivada en aquellos puntos en los que la función sea derivable. Bueno, primero que vamos a hacer es calcular cuánto vale el dominio de esa función, ¿vale? Veis que es una función que está definida a trozos, ¿vale? Entonces, el 0 es el que me marca la separación de esos dos trozos de funciones. Por una parte tengo y igual a 1 partido por 2 menos x y a la derecha de 0 tenemos y igual a 1 partido por 2 más x. Veis que esta está bien definida en ese trozo, bien definida en el intervalo que va desde menos infinito hasta 0, puesto que esta tiene problemas en el x igual a 2. Para x igual a 2 no estaría definida, pero para x igual a 2 la que sirve es esta, que sí que está definida. Lo mismo ocurre con este trozo. Esta función no estaría definida en el menos 2, pero el menos 2 no está dentro de 0 más infinito, luego está bien definida en el intervalo que va desde 0 hasta más infinito. Cuando digo bien definida es que existe entre 0 y más infinito, y cuando digo bien definida es que tenemos función en cualquier valor entre menos infinito y 0. Por tanto, el dominio de nuestra función serán todos los números reales, ¿vale? Esta función es una función f, está definida a trozos, ahí lo hemos visto, ¿verdad? Y en cada uno de ellos tenemos una función continua, porque es elemental, ¿verdad? Tan elemental que es un cociente de funciones continuas, cociente de continuas, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos en cada uno de los trozos tenemos funciones continuas. Solo puede ser discontinua en x igual a 0, que es donde cambia la expresión de la función. La expresión o característica de la función, porque veis que cerca de 0 por la izquierda vale esto, y cerca de 0 por la derecha la función viene definida a través de esa expresión, ¿de acuerdo? Lo estudiamos. Luego el único posible punto de discontinuidad es x igual a 0, ¿vale? Vamos a estudiarlo. Lo estudiamos. ¿Cómo lo estudiamos? Viendo si el límite, cuando la x tiende a 0 de la función, coincide con el valor de la función en el punto, ¿vale? Fijaros que como es una función definida a trozos que cambian el 0, para calcular este límite, obligatoriamente tendremos que calcular los límites laterales, ver si son finitos, si existen son finitos y son coincidentes. Si ese valor que sería el límite coincide con el valor de la función en el punto, la función sería continua. Vamos a estudiarlo entonces esto. Me pongo a estudiar el límite si la x tiende a 0 por la izquierda, y en 0 por la izquierda la función que tengo que calcular es 1 partido por 2 menos x. Os dais cuenta que esto vale un medio. Hacemos lo mismo, calculamos el límite si la x tiende a 0 por la derecha, y en 0 por la derecha la función es 1 partido por 2 más x, calculamos ese límite sustituyendo la x por 0 y sale un límite determinado infinito que vale un medio. Y calculamos el valor de la función en el 0 sustituyendo aquí en la función en el apartado que corresponda a que la x sea igual a 0 y vuelve a salir un medio. De manera que esto nos dice que la función es continua en x igual a 0, que era el único punto posible en el que podía ser discontinua. Luego f es continua en todo su dominio, es decir, para todos los números reales. Ya tenemos entonces el estudio bien pormenorizado de la continuidad, que era el primer apartado del apartado A, la primera parte del apartado A. Vamos a continuar con el apartado A y ahora vamos a calcular las asíntotas. Recordáis que las asíntotas podíamos tener asíntotas horizontales, asíntotas verticales y asíntotas oblicuas en el caso de que no hubiera horizontales, ¿vale?
Bueno, asíntotas horizontales, asíntotas verticales y asíntotas oblicuas. En el caso de las asíntotas verticales, no hay en este caso asíntotas verticales porque no existe ningún valor de x sub 0 tal que el límite cuando la x tiende a x sub 0 de la función o bien sea más infinito o bien sea menos infinito, ¿vale? Ni aunque nos aproximemos ni por la derecha ni por la izquierda a este valor, ¿de acuerdo? No encontramos ningún valor para el que ocurra esto, ni por la izquierda ni por la derecha, que eran las posibilidades para que hubiera asíntota vertical. ¿Por qué ocurre esto? Pues ocurre esto porque esta función que hay aquí se podría ir a infinito si la x valiera 2, pero si la x vale 2, la que vale es esta. Y si la x valiera menos 2, esta sería más infinito, pero para x igual a menos 2 la que sirve es esta, ¿de acuerdo? De manera que no hay asíntotas verticales. Vamos a calcular ahora las horizontales. Las horizontales, recordáis que las calculábamos haciendo tender la x a más infinito o a menos infinito. Si os dais cuenta, aquí estoy marcado por el 0, ¿verdad? El 0 es el que determina el cambio de expresión de la función y vuelvo a tener aquí 1 partido por 2 menos x. ¿Qué ocurre? Que cuando yo me pongo a calcular el límite, si la x tiende a menos infinito, la función que tengo que coger es esa, que es la que me determina qué ocurre a la función para valores muy pequeños de la x. La x tiende a menos infinito, ¿de acuerdo? Si sustituimos aquí, 2 menos menos infinito será 2 más infinito que tiende a infinito y 1 partido por infinito tiende a 0. Luego la recta y igual a 0 sería asíntota horizontal por la izquierda, porque hemos hecho tender la x a menos infinito. Hacemos lo mismo ahora con la x a más infinito y al hacer tender la x a más infinito la función que tenemos que coger es la de la derecha y esto vuelve a valer otra vez 1 partido por infinito y 1 partido por infinito tiende a 0, de manera que la recta y igual a 0 también es asíntota horizontal, en este caso por la derecha, es la misma por la derecha que por la izquierda. Luego tenemos asíntota horizontal tanto por la izquierda como por la derecha, luego no hay asíntota oblicua, ni por la izquierda ni por la derecha, puesto que por ambos lados sí que hay asíntota horizontal. Luego no hay asíntota oblicua. Ya tenemos entonces el estudio de las asíntotas. Verticales no hay, oblicuas no hay y horizontales sí que hay, que es la recta y igual a 0, tanto por la izquierda como por la derecha. Ya tenemos entonces el primer apartado, el apartado A. Vamos a estudiar ahora lo que tiene que ver con la derivabilidad de la función. Vamos a ver dónde es derivable y dónde no es derivable, y donde sea derivable, pues calculamos la derivada. ¿Vale? Bueno, vamos a calcular entonces la derivada. Y la derivada, pues voy a separar a la izquierda de 0 y voy a separar a la derecha de 0 y en el 0 lo tendremos que estudiar aparte, lo tendremos que estudiar por separado. Cuando derivamos a la izquierda de 0, fijaos que la que tenemos que derivar es esta, que es la derivada de un cociente que dice el de arriba derivado, 0 por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado, que es menos 1, partido por el cuadrado del denominador, 2 menos x al cuadrado. Es decir, que aquí la derivada vale 1 partido por 2 menos x al cuadrado. Cuando derivo aquí, tengo que derivar a la derecha de 0, el de arriba derivado, 0 por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, 1 por el de abajo derivado, 1 partido por el cuadrado del denominador, 2 más x al cuadrado. De manera que la derivada sería 1 partido por 2 menos x al cuadrado si estoy a la izquierda de 0 y menos 1 partido por 2 más x al cuadrado si estamos a la derecha de 0. Veis que aquí esta función, que es 1 partido por 2 menos x al cuadrado, existe la derivada en el menos infinito 0. Esta función para cualquier valor que esté a la izquierda de 0 está perfectamente definida. Y si la x se mueve de 0 en adelante, me vendría dada por esta función, que es menos 1 partido por 2 más x al cuadrado, que también está definida siempre.
luego es derivable en el 0 más infinito, ¿vale? ¿Cuál es el único punto en el que puede no ser derivable o puede ser no derivable? En el x igual a 0, que hemos visto previamente en el apartado A que era continua, porque si no fuera continua en x igual a 0, directamente ya no sería derivable, ¿vale? Vamos a estudiar entonces la derivabilidad en x igual a 0. Y esto lo vamos a hacer viendo si existen las derivadas laterales y coinciden. Voy a calcular la derivada lateral por la izquierda en el 0, que será el límite, si la x tiende a 0 por la izquierda, de esta función que nos ha quedado aquí, ¿vale? Esa función que me queda 1 partido por 2 menos x al cuadrado, echáis esa cuenta, esto vale 0, 2 al cuadrado son 4, luego esto valdrá un cuarto. Cuando calculo la derivada lateral por la derecha, me quedará el límite, si la x tiende a 0 por la derecha, de menos 1 partido por 2 más x al cuadrado, y si os dais cuenta esto vale menos un cuarto. Como son distintas, ocurre que no es derivable en el 0, es decir, no hay derivada en el 0, es decir, la función no es derivable en x igual a 0. No existe la derivada puesto que las laterales no son iguales, aunque son finitas las dos, no son coincidentes. Me piden aquí que calcule la derivada donde sea posible y ya tengo aquí calculada la derivada donde sea posible, que es en este tramo. Entre menos infinito y 0 la derivada vale 1 partido por 2 menos x al cuadrado y de 0 en adelante la derivada vale menos 1 partido por 2 más x al cuadrado, pero exactamente en el 0 la función no es derivable. Si nos vamos a la gráfica de la función, sabemos que las funciones en los puntos donde sea continua no es derivable si hay puntos en pico o puntos angulosos. Veis que si dibujáramos esa gráfica entre menos infinito y 0 y dibujáramos esa gráfica entre 0 y más infinito, tendríamos exactamente la representación gráfica de la función que nos proponían. 1 partido por 2 menos x en este tramo y 1 partido por 2 más x en este tramo. Veis que para x igual a 0 efectivamente sí que es continua, como lo hemos visto. Pero tenemos aquí un punto anguloso, un punto en pico, y en ese punto no existe la derivada, puesto que las laterales hemos visto que aunque eran finitas las dos, como no coincidían, pues ocurre que no será derivable en x igual a 0. Y con esto hemos terminado el ejercicio. Hasta la próxima, adiós.